Mi familia me abandonó a los 17 años con una nota que decía, ya verás cómo te las arreglas, ahora quieren volver a mi vida porque soy millonaria. Así que los llevé a la corte. Cuando tenía 17 años, mi familia se mudó a 2 estados de distancia sin informarme, me dejaron una carta que decía, ya verás cómo te las arreglas. 12 años después, tras haber triunfado sin ellos, me buscaron para reconectar. Regresé a una casa completamente vacía. Encontré la nota sobre la barra de la cocina. Era la cosa más cruel que había leído jamás. Simplemente decía, ya verás cómo te las arreglas. No estaba segura de que había hecho mal. Asumí que estaban cansados de fingir que yo les caía bien, pero la verdad era que nunca habían fingido. Cuando tenía 13 años, cociné un pastel de cumpleaños para mi madre yo sola, ella simplemente lo describió como grumoso. A los 15, ayudé a mi hermano a estudiar para sus exámenes finales. Él me llamó sabelotodo y me azotó la puerta en la cara. A los 16, le di todo mi sueldo a mi padre para que pudiera pagar las facturas, pero cuando se lo recordé más tarde, estalló en ira contra mí. Sentía que yo era una inútil. Siempre fui útil, pero nunca querida. Mis padres y mi hermano, mi única familia, empacaron y se mudaron a 2 estados de distancia sin decirme nada. Me enteré por el casero una semana después. Habían cancelado el contrato de arrendamiento antes de tiempo, así que tenía una semana para mudarme. Pasé 3 noches en casa de una amiga antes de quedarme sin lugares a donde ir. Eventualmente, terminé durmiendo en la parte trasera de un contenedor de almacenamiento que había rentado con mis últimos ahorros. Me colaba en el deportivo local para bañarme, comía crema de cacahuate a cucharadas en el desayuno, la comida y la cena. Usaba las computadoras gratuitas de la biblioteca para buscar empleo y fingía que todo estaba bien. Finalmente, me contrataron como mesera en el turno de noche de una cafetería. El gerente era estricto pero justo. Me pagaba en efectivo por debajo del agua hasta que pude obtener una identificación. Una vez, me dejó tomar una siesta en la sala de descanso cuando estaba prácticamente exhausta. Luché para salir adelante. Compré un teléfono de prepago. Guardé cada recibo. Vi videos gratuitos en YouTube sobre presupuestos y planificación de metas. Apenas sobreviví mi primer año, pero lo logré. El punto de inflexión llegó cuando un cliente habitual de la cafetería me dio un trabajo temporal limpiando archivos de oficina, pagaba 3 veces lo que ganaba sirviendo mesas, dije que sí. Ese trabajo llevó a otro, y luego a otro. Aprendí rápido. Llegaba temprano. Hacía preguntas. A los 22 años, ya trabajaba a tiempo completo por mi cuenta. A los 25, había fundado mi propia consultora usando una mesa plegable y una computadora prestada. A los 27, tenía 5 contratistas bajo mi supervisión, mi propia oficina y una lista de clientes que abarcaba empresas que nunca hubiera imaginado. A los 29, había alcanzado oficialmente el estatus de millonaria. No una millonaria de las importantes, ni de las que fingen riqueza en Instagram, hablo de ahorros reales. Una cuenta de jubilación. 0 deudas. Un departamento pagado y un seguro médico decente. Lloré la primera vez que vi mi aplicación del banco marcar 7 cifras. Durante esos años difíciles, mi familia nunca me contactó ni una sola vez. Mi hermano apareció una vez en una lista de amigos sugeridos, ahora está casado y sigue viviendo en el estado donde desaparecieron. Me quedé mirando la computadora por mucho tiempo. Me preguntaba si alguna vez le habló a su esposa de mí, si le dijo que huí, o si no dijo nada en absoluto. A veces me pregunto si odiarlos hubiera sido más fácil. Pero, sinceramente, nunca fue odio. Fue desgarrador. Ahora voy a terapia porque quiero mantenerme cuerda. He compilado una lista de personas que me salvaron cuando no tenían por qué hacerlo. Compañeros de trabajo, compañeros de clase y extraños que me demostraron cómo se ve el verdadero apoyo. La semana pasada, una entrevista de podcast que grabé sobre cómo sobrevivir al alejamiento familiar se hizo viral, superó el 1.000.000 de vistas en 4 días. Mi correo está lleno de notas de aliento, agradecimientos y extraños diciéndome que le he puesto voz a su dolor. Entonces, un correo electrónico destacó, el asunto decía, sigue siendo nuestra hija, era de mi madre. No hubo disculpas, solo un párrafo sobre escuchar mi punto de vista y posiblemente hablar. Luego llegó otro mensaje, esta vez de mi hermano, te extrañamos. Podemos arreglar esto, decía. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar la computadora portátil. Me senté con esa sensación y me pregunté si arreglar implica mirar hacia atrás o hacia adelante. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesarlo. Mi terapeuta, Melissa, sugirió que esperara al menos una semana antes de tomar cualquier decisión. Date espacio para sentir lo que sea que surja, me aconsejó durante nuestra sesión. No hay prisa por responder. Así que lo hice. Me concentré en el trabajo,
fui al gimnasio y cené con amigos, pero esos correos electrónicos me perseguían. Seguía abriéndolos, leyéndolos y cerrándolos de nuevo. La respuesta de mi madre se sentía fría y profesional, como si le escribiera a una conocida lejana. La de mi hermano era más corta, pero parecía más genuina. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días, decidí responderle a mi hermano primero, solo algo simple. Me escribí a mí misma. Han pasado 12 años. ¿Qué cambió? Le envié. Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado. Respondió en 1 hora. Afirmó que el podcast le hizo comprender lo que habían hecho. Afirmó que solo tenía 15 años cuando me abandonaron, que no tenía opción. Dijo que siempre se había preguntado por mí y que me había buscado en internet algunas veces a lo largo de los años, pero nunca tuvo la confianza para contactarme. Dijo que estaba feliz de ver que lo logré, no me lo tragué del todo, si estaba tan preocupado, ¿por qué esperar hasta que logré el éxito público? Le pregunté exactamente eso. Su siguiente correo fue más largo, reveló que el dinero escaseaba para ellos. El negocio de mis padres había fracasado. Su esposa estaba esperando su segundo hijo, y las facturas médicas se estaban acumulando. Sentí un hueco en el estómago. Esa era la verdadera causa. No respondí por otra semana. Entonces mi madre envió un correo de seguimiento con viejas fotos familiares adjuntas. Incluía fotos mías de recién nacida, de nosotros en la playa cuando tenía 5 o 6 años, y de Daniel y yo haciendo un muñeco de nieve. Tiempos felices que parecían pertenecer a la vida de otra persona. Ella declaró al final del correo: cometimos errores. Queremos enmendarlos. Compartí los correos con Melissa durante nuestra siguiente sesión. Ella me recordó que yo tenía el control, que podía establecer límites y que no les debía nada. Sin embargo, dijo que el cierre, ya fuera en forma de reconciliación o de un adiós final, me ayudaría a seguir adelante. Asentí, pero por dentro estaba en conflicto. Parte de mí quería decirles que se fueran al diablo, otra parte quería saber por qué me abandonaron, y una pequeña y tonta parte de mí todavía deseaba que me amaran. Planeé reunirme con mi hermano primero, sin mis padres. Acordamos vernos en una cafetería en Querétaro, aproximadamente a medio camino entre nuestras casas. Volé por la mañana, me registré en un hotel e intenté relajarme. Casi cancelé 3 veces. Pero a las 2 de la tarde, entré en la cafetería y lo noté de inmediato. Parecía mayor y más pesado, con entradas en el cabello, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cuando me vio, se levantó torpemente e inseguro. No lo abracé. Simplemente nos sentamos uno frente al otro, sosteniendo nuestros cafés como extraños. Los primeros 20 minutos los pasamos haciendo una pequeña charla incómoda sobre el clima, mi viaje y su trayecto en auto. Entonces comenzó a disculparse. Eva, lo siento, susurró Daniel, con la voz quebrada. Solo era un niño cuando sucedió. No sabía que planeaban dejarte atrás hasta que fue demasiado tarde. Tenía demasiado miedo para enfrentarme a ellos. Simplemente escuché, escaneando su rostro en busca de pistas de deshonestidad. Parecía sincero, pero ya me habían engañado antes. Le hice la pregunta que me había estado molestando durante 12 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué me dejaron atrás? Miró su café. Siempre te vieron como la fuerte. La independiente. La que estaría bien por su cuenta. Pensaron que no los necesitabas tanto como yo. Se convencieron a sí mismos de que estarías mejor sin ellos. Esa fue la cosa más ridícula que había escuchado jamás. Le conté sobre la unidad de almacenamiento. Semanas comiendo crema de cacahuate. Bañándome en el deportivo y trabajando turnos nocturnos a los 17 años. Su rostro se desmoronó. No lo sabía, murmuró. Me dijeron que tenías un plan. Que querías quedarte. Que ibas a vivir con la familia de una amiga. Que habías elegido separarte de nosotros. Todas falsedades. Al final de nuestra reunión, no sabía qué pensar. Parecía verdaderamente arrepentido. Me mostró imágenes de su esposa y sus hijos. Explicó su puesto como contador e indagó sobre mi negocio. No pidió dinero directamente, lo cual me sorprendió. Me abrazó cuando nos separamos. Permití que me abrazara, pero no correspondí. Simplemente me quedé allí, con los brazos a los costados, sin sentir nada. De vuelta en el hotel, llamé a Melissa y le conté todo. Ella señaló que, si bien mi hermano parecía arrepentido, todavía se estaba retratando a sí mismo como una víctima en lugar de admitir su papel en mi abandono. Tenía razón. Él tenía 15 años, no 5. Era lo suficientemente mayor para levantar el teléfono, enviar un correo electrónico y ver cómo estaba después de 12 años. Esa noche, mi madre llamó. Yo no le había dado mi número, así que Daniel debió haberlo hecho. Casi no respondo, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba más vieja y ronca. Cuando dije hola,
rompió en llanto y comenzó a decirme lo orgullosa que estaba de mí. Como siempre había sabido que tendría éxito y lo especial que era. Dejé que hablara hasta cansarse. Luego le hice la misma pregunta que le había hecho a mi hermano. ¿Por qué yo? Su respuesta fue diferente. Estábamos endeudados, Eva. No podíamos permitirnos alimentar 3 bocas. Sabíamos que eras lo suficientemente inteligente para lograrlo por tu cuenta. Pensamos que irías a servicios sociales y te colocarían con una familia mejor. Pensamos que te estábamos haciendo un favor. Le colgué. Bloqueé su número de inmediato. Arrojé mi teléfono al otro lado de la habitación y grité en una almohada. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi padre, nuestro primer contacto en 12 años. No se disculpó. En cambio, escribió sobre lo difíciles que habían sido sus vidas. Sobre facturas médicas y negocios fallidos. Sobre la esposa de Daniel necesitando cirugía y sobre su inminente desalojo. Finalmente, preguntó si podía ayudar a la familia. Ni una sola pregunta sobre mi vida, ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Reenvié el correo a Melissa con el asunto, y ahí está. Me llamó de inmediato a pesar de ser domingo. Hablamos durante 1 hora sobre límites, sobre el perdón versus la reconciliación, sobre la diferencia entre ayudar a alguien y habilitar su mal comportamiento, sobre lo que yo realmente quería versus lo que pensaba que debería querer. Para el lunes por la mañana, había tomado mi decisión. Le envié un correo a mi hermano. Le dije que me alegraba de habernos conocido, que entendía que estaba en una posición difícil cuando éramos más jóvenes, que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros. Sin dinero, sin préstamos, sin apoyo financiero de ningún tipo, y ninguna relación con nuestros padres hasta que asuman plena responsabilidad por sus acciones, escribí. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Estoy realmente decepcionado, Eva escribió. Nuestros padres realmente necesitan ayuda. Las familias deberían apoyarse mutuamente. Estás siendo egoísta con tu éxito. Todos los botones de culpa que habían instalado en mí cuando era niña se presionaron a la vez. No respondí. En cambio, reservé una cita con Melissa y unas vacaciones a Tulum. Necesitaba espacio para procesar todo. 3 días después, Daniel llamó. Dejó un mensaje de voz disculpándose por su correo. Dijo que entendía mi posición. Dijo que todavía quería una relación bajo mis términos. Dijo que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces, tratando de decidir si era sincero o simplemente cambiaba de táctica. Decidí darle una oportunidad más, pero con la guardia en alto. Fui a Tulum de todos modos. Pasé 2 semanas en la playa, caminando y meditando. Necesitaba la distancia. Cuando regresé, tenía 6 correos más de mi papá, cada uno más desesperado que el anterior. No leí más allá de los asuntos. También tenía un mensaje de texto de Daniel, preguntando si podíamos hablar de nuevo. Acepté una llamada telefónica, nada más. La llamada comenzó bien. Se disculpó de nuevo por presionar. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, dijo. También estoy en terapia ahora. Esa parte la creí. Sonaba diferente y menos defensivo. Hablamos de sus hijos, de mi negocio, cosas normales. Entonces mencionó que nuestros padres vendrían a visitarlo el próximo fin de semana. Preguntó si consideraría conocerlos solo por 1 hora en un lugar público. Sentí que se me oprimía el pecho. No estoy lista para eso, Daniel. Presionó un poco pero retrocedió cuando me quedé callada. Después de colgar, llamé a Melissa. Tuvimos una sesión de emergencia esa noche. Ella me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos, no porque los odiara, sino porque todavía anhelaba su aprobación, todavía quería que me amaran, todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era verdad. Lloré durante 1 hora en su oficina. Al día siguiente, Daniel envió un mensaje de nuevo. Dijo que nuestra mamá estuvo llorando toda la noche después de que él le dijo que yo no me reuniría con ellos. Dijo que nuestro papá estaba hablando de conducir a mi ciudad de todos modos. Me sentí aterrorizada, bloqueé el número de Daniel de inmediato. Luego llamé a mi asistente, y le dije que trabajaría desde casa durante la semana. Pedí comida a domicilio y básicamente me escondí en mi departamento como una niña asustada. El miércoles, el portero llamó. Dijo que había una pareja preguntando por mí. No quisieron dar sus nombres. Lo supe al instante. Le dije que no aceptaba visitas. 5 minutos después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Dejé que se fuera al buzón de voz. Era mi papá. Eva, manejamos 8 horas para verte, dijo su voz enojada. Estás siendo infantil, merecemos una oportunidad para explicar. Borré el mensaje y apagué mi teléfono. El jueves por la mañana, me desperté con alguien golpeando mi puerta. Me congelé en la cama, con el corazón acelerado, revisé la mirilla. Eran ellos. Mis padres,
parados en mi pasillo como si tuvieran algún derecho de estar allí. Eva, por favor, la voz de mi mamá llegó a través de la puerta, solo queremos hablar contigo. Sabemos que estás ahí, añadió mi papá, te amamos. Lo sentimos. No abrí la puerta. Me senté en el piso con la espalda contra la pared, temblando. Eventualmente, se fueron. Llamé a seguridad del edificio de inmediato. Les dije que no dejaran subir a esas personas de nuevo. El guardia sonaba preocupado y preguntó si necesitaba a la policía. Dije, no, solo no los dejen subir. Luego llamé a Melissa. Ella vino en su hora de almuerzo. Me trajo un sándwich y se sentó conmigo mientras lloraba. Me dijo que tenía todo el derecho de establecer límites. Que no les debía una reunión. Que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Después de que se fue, recibí un correo de Daniel. Estaba furioso. Decía que había humillado a nuestros padres. Dijo que se estaban quedando en un motel barato que no podían pagar porque estaban desesperados por verme. Dijo que su esposa necesitaba cirugía el próximo mes y esperaban que yo pudiera ayudar. Dijo que yo estaba siendo cruel, no respondí. El viernes por la mañana, decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Reservé un vuelo para visitar a mi amiga Raquel en Monterrey. Ella había sido una de las personas que me ayudó cuando no tenía hogar y me dejó dormir en su sofá durante una semana cuando no tenía a dónde ir. Confiaba en ella completamente. Estaba arrojando ropa en una maleta cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido otra vez. Lo ignoré. 10 minutos después, mi portero llamó. Dijo que había una mujer abajo teniendo lo que parecía un problema médico. Dijo que preguntaba por mi nombre, afirmaba ser mi madre. Me sentí enferma. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero que yo no bajaría. Sonaba incómodo, pero estuvo de acuerdo. Terminé de empacar y bajé una hora después. Revisé el vestíbulo cuidadosamente antes de entrar. Ni rastro de ellos. Me sentí aliviada, pero también extrañamente culpable. El portero me dio una mirada extraña al pasar. Me dijo que la ambulancia había venido, que la mujer había tenido dolores en el pecho, que la habían llevado al hospital Memorial. Asentí y me apresuré a mi Uber que esperaba. En el aeropuerto, recibí otra llamada de Daniel. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Mamá tuvo un ataque al corazón, estaba llorando, está en cirugía, esto es tu culpa por estresarla. Le colgué, llamé a Melissa en su lugar, ella contestó de inmediato, le conté lo que pasó, le pregunté si yo era una persona terrible. Eva, escúchame, dijo firmemente, tú no eres responsable de la salud de tu madre, esto se siente como otra táctica de manipulación, sube a tu avión y cuídate a ti misma. Lo hice. Pasé el fin de semana con mi amiga Raquel en Monterrey, le conté todo. Ella recordaba cuando mi familia me abandonó. Recordaba lo rota que había estado. Estaba furiosa en mi nombre. No merecen ni un minuto de tu tiempo, dijo, sirviéndome otra copa de vino, no después de lo que te hicieron. Se sentía bien tener a alguien tan firmemente de mi lado. El domingo por la noche, recibí un correo de mi papá. Mi mamá estaba estable. Le habían puesto un stent, y la darían de alta el martes. El correo terminaba con, ella está preguntando por ti. ¿No crees que nos has castigado lo suficiente? Se lo mostré a mi amiga Raquel. Ella puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le quedarían pegados. Me dijo que esto era un chantaje emocional de libro de texto. Sabía que tenía razón, pero parte de mí todavía se sentía responsable. Volé a casa el lunes. Encontré flores afuera de la puerta de mi departamento. La tarjeta decía, por favor llámanos. Nos quedaremos en el Holiday Inn hasta el miércoles. Sin disculpas. Sin reconocimiento de límites. Solo otra demanda. Arrojé las flores por el ducto de basura. El martes por la mañana, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi mamá en una cama de hospital, luciendo pálida y pequeña. El mensaje decía, puede que no le quede mucho tiempo. ¿Realmente quieres vivir con este arrepentimiento? Bloqueé el número. Llamé a Melissa. Ella sugirió que me tomara un descanso de las redes sociales, cambiara mi número y tal vez incluso me quedara con una amiga por un tiempo. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría de forma remota por 2 semanas, empaqué otra maleta. Antes de que pudiera irme, mi portero llamó de nuevo. Dijo que había una mujer joven abajo preguntando por mí. Dijo que tenía una niña pequeña con ella. Dijo que afirmaba ser mi cuñada. Me sentí acorralada. Estas personas no se detendrían. Le dije al portero que la dejara subir. Decidí enfrentar esto de frente. La mujer que llamó a mi puerta parecía agotada, tenía ojeras oscuras bajo los ojos y sostenía a una niña dormida contra su hombro. Soy Raquel, dijo en voz baja, la esposa de Daniel,
vine sola porque quería hablar contigo sin drama familiar. La dejé entrar a regañadientes. Le ofrecí agua. Aceptó agradecida. Raquel puso a su hija dormida en mi sofá, arropándola con una manta, luego se sentó en la mesa de mi cocina y comenzó a hablar. Solo supe de ti hace 3 años, admitió. Daniel me dijo que te escapaste a los 17, y cortaste el contacto con la familia. Siempre pensé que era extraño, pero nunca presioné. Escuchar tu podcast fue un shock. Lo confronté y finalmente admitió la verdad. Yo solo escuchaba. Ya no estaba segura de qué creer. Raquel parecía sincera. Estoy horrorizada por lo que te hicieron, continuó. Insistí en que Daniel te contactara, pero no tenía idea de que iban a pedirte dinero. Estoy avergonzada y enojada por eso. Sí, necesito cirugía para un problema de tiroides, pero tenemos seguro. Tus padres son los que tienen problemas financieros, no nosotros. Le pregunté por qué había venido. Me miró directamente a los ojos. Mereces saber toda la verdad, dijo. Tus padres han estado diciéndole a todos que abandonaste a la familia, que eras mentalmente inestable, que les robaste dinero antes de desaparecer, que pasaron años buscándote. Todo mentiras para encubrir lo que habían hecho. Me sentí como si me hubieran golpeado. ¿Cómo sabes que esto es verdad?, pregunté. Sacó su teléfono y me mostró publicaciones de Facebook de hace años, mi mamá pidiendo oraciones para encontrar a su hija problemática, mi papá afirmando que me había llevado sus ahorros antes de huir. Publicaciones sobre contratar investigadores privados, sobre revisar refugios para personas sin hogar, todo cuidadosamente elaborado para parecer víctimas, todo fechado años después de que me abandonaran. Raquel se disculpó por ser parte de ello, aunque fuera sin saberlo, dijo que también había confrontado a mis padres, que ellos le habían admitido todo cuando amenazó con contarle la verdad a toda la familia, que estaban desesperados ahora porque sus mentiras se estaban desmoronando, que mi podcast hizo que la gente hiciera preguntas que no podían responder. Su hija se despertó. Era una niña linda con cabello rizado. Esta es Lily, dijo Raquel suavemente, tiene 3 años. Tengo otra hija en camino, quiero que mis hijas conozcan a su tía, pero solo si tú también quieres eso, sin presión, sin culpa. Solo una puerta abierta si alguna vez decides cruzarla. Después de que se fueron, me senté en mi departamento durante horas procesando, llamé a Melissa de nuevo. Le conté todo lo que Raquel había dicho. No estaba sorprendida. Los abusadores a menudo controlan la narrativa, explicó, crean realidades alternativas donde ellos son las víctimas. Me preguntó qué quería hacer ahora. Honestamente, no lo sabía. Esa noche, recibí otro correo de mi papá. Este era diferente. Enojado y amenazante. Decía que si contaba mentiras sobre ellos en línea, me demandarían por difamación. Decía que tenían pruebas de que les había robado. Decía que irían a los medios con su versión si no bajaba el podcast y emitía una disculpa pública. Decía que esperaban compensación financiera por el daño a su reputación. Lo reenvié a Melissa, y luego a mi abogado, Marcos. Él me llamó de inmediato. Esto es una amenaza vacía, me aseguró. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Guarda todo, pero no respondas. Yo me encargaré si realmente presentan algo, lo cual dudo que hagan. Las personas que realmente van a demandar no suelen anunciarlo primero. Al día siguiente, recibí una llamada de Daniel, dejé que se fuera al buzón de voz, sonaba aterrorizado. Eva, Raquel me dijo que te visitó. Nuestros padres están furiosos. Están diciendo cosas terribles sobre ella ahora también. Tengo miedo de que intenten algo desesperado. Por favor, llámame al teléfono de Raquel, no al mío. Ya no sabía qué creer. Llamé a Marcos de nuevo. Sugirió reunirme con Daniel y Raquel en algún lugar público con él presente como mi abogado, solo para escucharlos. Acepté a regañadientes. Organizamos una reunión en un restaurante cerca de la oficina de Marcos para el día siguiente. Llegaron a tiempo. Ambos se veían terriblemente estresados y agotados. Raquel tenía un moretón en el brazo que intentaba ocultar. Daniel no podía hacer contacto visual. Soy Marcos, el abogado de Eva, dijo mientras nos sentábamos, lo que hizo que Daniel se estremeciera, pero nos sentamos, pedimos café y empezaron a hablar. La historia que salió fue peor de lo que había imaginado. Mis padres habían estado viviendo a expensas de Daniel durante años, mudándose dentro y fuera de su casa, tomando dinero para emergencias, cuidando a sus hijos mientras criticaban su crianza. Cuando Raquel los confrontó sobre mí, mi papá le había agarrado el brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. Daniel los había echado. Ahora se quedaban en un motel, llamando constantemente, apareciendo en su trabajo. Escuché sin interrumpir. Vi a mi hermano derrumbarse mientras describía cómo nuestros padres lo habían controlado toda su vida, cómo lo convencieron de que yo los abandoné,
Como había tenido demasiado miedo para cuestionar su versión de los hechos, como había estado atrapado en su red de manipulación y mentiras durante 12 años. Cómo estaba aterrorizado de que lastimaran a Raquel o a las niñas. Marcos hizo preguntas cuidadosas sobre enredos financieros, sobre títulos de propiedad y cuentas bancarias, sobre si mis padres tenían llaves de su casa. Daniel respondió todo. Dijo que habían confirmado su hipoteca. Dijo que su papá todavía estaba en su cuenta bancaria desde que estaba en la universidad. Dijo que tenían llaves de repuesto. Dijo que sabían todas sus contraseñas. Marcos tomaba notas, mirándome ocasionalmente. Al final de la reunión, me sentí drenada pero más clara, esto ya no se trataba solo de mí. Daniel y Raquel también eran víctimas. A su manera, diferente a la mía, pero igual de atrapados. Marcos sugirió que hablaran con un abogado propio, les dio la tarjeta de un colega, les dijo que cambiaran sus cerraduras, contraseñas y cuentas bancarias de inmediato. Asintieron, luciendo abrumados, pero agradecidos. Cuando nos íbamos, Daniel me abrazó. Esta vez, le devolví el abrazo. No era perdón, todavía no. Pero era algo. Un reconocimiento de que ambos habíamos sido dañados por las mismas personas. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a sanar. Esa noche, recibí una serie de mensajes de texto cada vez más desquiciados de los números de mis padres, acusaciones, amenazas, chantajes, los bloqueé todos. Luego llamé a Raquel y le pregunté si estaban a salvo. Dijo que sí. Habían cambiado las cerraduras, se quedaron con amigos la noche anterior y estaban buscando una orden de restricción. Me sentí aliviada, pero aún preocupada. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono sonando. Era Raquel, histérica. Entraron a nuestra casa. Sollozó. Se llevaron las fotos de bebé de Lily, documentos importantes y la computadora portátil de Daniel. Dejaron una nota: los asuntos de familia deben quedarse en familia. Le dije que llamara a la policía de inmediato, dije que los vería en su casa, llamé a Marcos en el camino. Cuando llegué, había una patrulla de policía fuera de su casa, un oficial estaba tomando declaraciones en la sala, el lugar era un desastre, cajones sacados, papeles esparcidos. Daniel estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Raquel le señalaba los artículos faltantes al oficial. Me presenté como familia, allí para ayudar. El oficial parecía escéptico de que unos abuelos irrumpieran en una casa. ¿Están seguros de que no usaron simplemente una llave?, preguntó. Tal vez esto es un malentendido. Raquel le mostró su brazo magullado. Le contó sobre el comportamiento cada vez mayor, sobre sus amenazas, sobre cómo los habían estado acosando. Él tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin evidencia, sería difícil probar quién hizo esto. Después de que la policía se fue, limpiamos juntos. Encontramos más cosas faltantes. Álbumes de fotos. Documentos financieros. La llave de repuesto de su auto. Daniel parecía derrotado. Esto es mi culpa, dijo. Debería haber protegido mejor a mi familia. Debería haberme enfrentado a ellos hace años. Debería haberte buscado más. No estuve en desacuerdo, pero tampoco eché sal a la herida. Ya estábamos más allá de eso. Marcos llegó cuando estábamos terminando, miró alrededor con gravedad, dijo que esto cambiaba las cosas, que necesitábamos documentar todo, que el allanamiento de morada era un delito grave, que todos deberíamos quedarnos en otro lugar por unos días, que nos ayudaría a solicitar órdenes de restricción de emergencia por la mañana. Asentimos, demasiado agotados para discutir. Raquel empacó maletas para ellos mientras Daniel y yo asegurábamos la casa lo mejor que podíamos. Cambiamos cerraduras de nuevo, revisamos ventanas y discutimos sobre cámaras de seguridad. Se sentía surrealista tomar estas precauciones contra nuestros propios padres, pero también necesario. Habían cruzado una línea que no podía descruzarse. Cuando nos íbamos, Daniel recibió un mensaje de texto de nuestro papá, solo 3 palabras: los estamos vigilando. Me lo mostró con las manos temblando, tomé una captura de pantalla y se la envié a Marcos. Entonces tomé una decisión. Les dije que vendrían a quedarse conmigo. Mi edificio tenía cámaras de seguridad y un portero que ya sabía que no debía dejar entrar a nuestros padres. Aceptaron agradecidos. Esa noche, los 4 comimos comida para llevar en mi sala. Lily jugaba con los juguetes que Raquel había empacado. Hablamos en voz baja sobre los siguientes pasos, sobre órdenes de restricción, sobre informes policiales, sobre cambiar números de teléfono y correos electrónicos, sobre posiblemente mudarse a una nueva casa, sobre cómo protegernos a largo plazo. No era la reunión familiar que había imaginado. Sentada allí con el hermano que dejó que me abandonaran, su esposa que había creído mentiras sobre mí, y su hija que era inocente en todo esto, pero de alguna manera se sentía correcto.
como si finalmente estuviéramos enfrentando la verdad juntos. Como si tal vez, solo tal vez, pudiéramos construir algo nuevo de las cenizas de lo que nuestros padres habían destruido. A la mañana siguiente, Marcos llamó, dijo que había presentado órdenes de restricción de emergencia para todos nosotros, dijo que necesitábamos comparecer ante el tribunal la próxima semana para hacerlas permanentes. Dijo que también había reportado el allanamiento a un detective que conocía, quien lo estaba tomando más en serio que los oficiales que respondieron. Dijo que todos deberíamos permanecer juntos hasta que esto se resolviera. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente, le dije que trabajaría desde casa indefinidamente debido a una emergencia familiar. Ella entendió y reorganizó mi horario. Instalé un espacio de trabajo en mi habitación de invitados para Daniel, quien también necesitaba trabajar de forma remota. Raquel y Lili se apoderaron de mi sala, construyendo fuertes de almohadas y viendo caricaturas. Era extraño tener gente en mi espacio. Había vivido sola durante años. Me gustaban mis rutinas tranquilas, mis encimeras limpias, mi fregadero vacío, pero había algo reconfortante en el ruido también. En la risa de Lili. En el tarareo tranquilo de Raquel mientras doblaba la ropa, en el tecleo de Daniel desde la otra habitación, se sentía como familia. No la familia que me había abandonado, pero tal vez la familia en la que podríamos convertirnos. Esa tarde, mi portero llamó. Dijo que había una entrega de flores, le dije que revisara la tarjeta antes de enviarlas arriba, me la leyó. Sabemos dónde están todos. Esto no ha terminado. Le dije que rechazara la entrega y que llamara a la policía si el repartidor no se las llevaba, luego llamé a Marcos de nuevo. Dijo que agregaría esto a nuestro expediente del caso, que fortalecía nuestra solicitud de órdenes de restricción, que estábamos haciendo todo bien. No les dije a Daniel ni a Raquel sobre las flores, ya estaban lo suficientemente estresados. En cambio, pedí comestibles extra, hice la cena para todos y jugué con Lili. Traté de crear algo de normalidad en esta situación extraña. Pero esa noche, después de que todos estaban dormidos, me senté sola en mi cocina y finalmente me permití sentir todo, el miedo, la ira, el dolor, la extraña esperanza. Lloré silenciosamente en un trapo de cocina para que nadie me oyera. Por la mañana, Raquel me encontró haciendo café. Preguntó si estaba bien. Mentí. Sí dije. Ella no me creyó. Se sentó en la barra. Está bien no estar bien, Eva dijo suavemente. Yo tampoco lo estoy. Daniel llora en la ducha donde cree que nadie puede oírlo. Lili sigue preguntando cuándo podemos ir a casa. Toda esta situación es terrible. Pero estoy agradecida de que la estemos enfrentando juntos. La miré. Esta mujer que apenas conocía, que de alguna manera ahora era parte de mi vida, le pregunté por qué había venido a mí ese primer día. ¿Por qué había elegido creerme a mí sobre la familia que había conocido durante años? Ella sonrió tristemente. Siempre sentí que algo estaba mal con tus padres. Sobre las historias que contaban. Sobre la forma en que controlaban a Daniel. El podcast confirmó mis sospechas. No podía dejar que mis hijas crecieran pensando que abandonar a un niño era aceptable de alguna manera. Nos abrazamos. Primera vez. Se sintió incómodo, pero genuino. Como el comienzo de algo. No amistad exactamente, todavía no, pero comprensión. Solidaridad. Una determinación compartida de romper el ciclo de maltrato que nos había dañado a todos. Los siguientes días cayeron en una rutina. Trabajar, cocinar, jugar con Lili, reportarnos con Marcos, saltábamos ante ruidos inesperados. Nos estremecíamos cuando sonaban los teléfonos. Viviendo en un extraño limbo de normalidad doméstica y tensión subyacente, estábamos a salvo, pero no en paz, juntos, pero aún sanando, familia, pero aún aprendiendo qué significaba eso. El viernes, Marcos llamó con noticias. El detective había encontrado evidencia. Las cámaras de seguridad de una gasolinera cerca de la casa de Daniel mostraban el auto de nuestros padres estacionado allí durante la hora del allanamiento. La audiencia de la orden de restricción estaba programada para el lunes. Él confiaba en que nos la aprobarían. Todos nos sentimos aliviados, pero aún ansiosos. Todavía esperando la siguiente escalada. Llegó esa noche. Un ladrillo a través de la ventana del auto de Daniel en el garaje. Sin nota esta vez. No hacía falta. El mensaje era claro. La cinta de seguridad del edificio mostraba a un hombre con una gorra de béisbol, rostro cuidadosamente alejado de las cámaras. No pudimos verificar que fuera nuestro papá, pero todos lo sabíamos. Presentamos otro informe policial. Lo agregamos a nuestro expediente. Tratamos de no dejar que Lili supiera cuán asustados estábamos. El domingo por la noche, nos sentamos juntos preparando una estrategia para la corte, qué usar, qué decir, qué pruebas llevar,
cómo describir nuestra historia familiar sin parecer locos, cómo hacer que el juez se diera cuenta del patrón de escalada, cómo protegernos legal y físicamente. Era extraño discutir sobre nuestros padres de esta manera, como hablar de extraños, extraños peligrosos que casualmente comparten nuestro ADN. Mientras hablábamos, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico de mi mamá, asunto, última oportunidad. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo abrirlo. Era corto, solo una línea. Si vas a la corte mañana, te arrepentirás por el resto de tu vida. Se lo mostré a Marcos, quien se había quedado a cenar. Tomó una foto, la agregó a nuestro archivo y me dijo que no respondiera, dijo que este tipo de amenaza solo fortalecería nuestro caso. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Seguía revisando mis cerraduras, escuchando ruidos, preguntándome qué podrían hacer mis padres a continuación, preguntándome si estábamos exagerando, preguntándome si estábamos subestimando la situación, preguntándome cómo mi vida había llegado a este punto. De joven abandonada a empresaria exitosa, escondiéndome en mi propio departamento de quienes me dieron la vida. El lunes por la mañana llegó con una extraña quietud. Nos vestimos cuidadosamente, casual de negocios. Respetables. Confiables. Raquel arregló que una amiga cuidara a Lily. Condujimos al juzgado en autos separados por si acaso. Nos encontramos con Marcos en los escalones de afuera. Lucía confiado, maletín en mano. Nos dijo que había manejado docenas de casos como este. Que las pruebas eran buenas, que los jueces tomaban las amenazas en serio, que estaríamos protegidos. Al entrar al juzgado, reconocí a mis padres parados cerca de la entrada. Lucían más viejos de lo que recordaba. Más pequeños de alguna manera. Mi mamá me vio primero. Hizo un movimiento hacia mí. Mi papá le agarró el brazo, reteniéndola. Nos vieron pasar, no dijeron nada, no intentaron acercarse. Solo miraban con una mezcla de rabia y algo más, algo que podría haber sido miedo. Pasamos de largo hacia el edificio. Nos registramos en seguridad. Seguimos a Marcos a la sala correcta. Nos sentamos juntos en un banco, esperando a que llamaran nuestro caso. Podía sentir a mis padres entrar detrás de nosotros. Podía sentirlos sentados en el lado opuesto de la sala. Podía casi escuchar su charla en voz baja. Pero no me di la vuelta. Mantuve la vista al frente, concentrada en respirar. El juez llamó nuestro caso. Nos pusimos de pie, marchamos hacia adelante y tomamos nuestros lugares. Marcos presentó nuestra evidencia con calma. El allanamiento, los mensajes de texto amenazantes, las flores, el ladrillo, el correo electrónico, la historia de deserción y manipulación. El juez escuchó atentamente. Hizo preguntas aclaratorias. Miró a nuestros padres con creciente preocupación. Cuando fue su turno, mis padres se acercaron al estrado. Sin abogado, solo ellos. Mi papá habló primero. Afirmó que estábamos exagerando. Que solo querían reconectar con sus familiares. Que nunca habían roto ninguna ley. Que nos amaban y querían enmendar las cosas. Que todo esto era un malentendido sacado de proporción. El juez cuestionó las imágenes de seguridad. Los mensajes amenazantes. Mi papá refutó todo. Dijo que no eran ellos en la cámara. Dijo que sus mensajes de texto estaban siendo malinterpretados. Dijo que ellos eran las víctimas aquí, no nosotros. Mi mamá asentía, secándose los ojos periódicamente con un pañuelo. Entonces la corte se dirigió a ellos directamente sobre haberme abandonado a los 17, mi papá dudó. Empezó a hablar sobre hijos problemáticos. Sobre decisiones difíciles, sobre hacer lo que pensaban que era mejor. El juez lo interrumpió y preguntó de nuevo directamente, ¿dejaron a su hija menor sola y se mudaron a otro estado? Mi padre miró hacia abajo y murmuró algo sobre problemas financieros. La expresión del juez se oscureció. Después de escuchar a ambas partes, el juez aprobó nuestras órdenes de restricción, 3 años. Sin contacto. Debían evitar acercarse a nuestras casas u oficinas. Sin mensajes a través de terceros. Cualquier infracción conduciría a un arresto inmediato. Mis padres parecían atónitos, como si no pudieran comprender lo que estaba ocurriendo y nunca hubieran enfrentado consecuencias antes. Mi madre llamó mi nombre una vez suavemente mientras salíamos de la sala del tribunal. Seguí caminando y no miré atrás. Sentí que un peso se levantaba con cada paso. No sanada. Todavía no. Sin embargo, esto era solo el comienzo. La primera frontera tangible que no podía ser violada sin mayores consecuencias. Afuera, Marcos nos estrechó la mano a todos, dijo que lo habíamos hecho bien, que las órdenes eran fuertes. Que deberíamos llamarlo de inmediato si había alguna infracción. Y que estaba orgulloso de nosotros por defendernos.
Le dimos las gracias, aturdidos pero aliviados, como sobrevivientes de una catástrofe natural parpadeando bajo la luz del sol. Daniel me abrazó en los escalones del juzgado, un abrazo genuino esta vez. Lo siento, Eva murmuró, con la voz quebrada. Por no protegerte entonces. Perdón por no encontrarte antes. Por confiar en sus mentiras, por reintroducir este caos en tu vida. Le devolví el abrazo. Le dije que estaríamos bien. Que nos teníamos el uno al otro ahora. Y que podíamos crear algo nuevo y mejor. Mientras nos dirigíamos a nuestros autos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi no lo reviso. Sin embargo, cuando lo hice, sentí un escalofrío. Era una fotografía de Lily en la casa de su amiga, jugando en el patio trasero, inconsciente de que estaba siendo observada. Debajo, solo 4 palabras: esto no ha terminado todavía. Rápidamente le mostré a Daniel el mensaje. Su rostro se puso blanco. Contactó a Raquel, quien ya estaba en camino a recoger a Lily. Les ordené que nos encontraran en mi departamento. Entonces contacté a Marcos desde el auto. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el teléfono. Me urgió a reenviarle el mensaje y conducir directo a casa. Dijo que llamaría a la policía y nos encontraría allí. Que esto era una violación flagrante de la orden de restricción. Me animó a permanecer tranquila pero vigilante. El viaje de regreso pareció tomar una eternidad. Seguía revisando mis espejos, paranoica de que mis padres me siguieran. Cuando finalmente entré al garaje de mi edificio, me senté en mi auto por un minuto, solo respirando, tratando de recomponerme antes de enfrentar a Daniel y Raquel, quienes necesitaban que fuera fuerte en este momento. Los encontré ya en mi departamento. Raquel aferraba a Lily como si pudiera irse. La pobre niña parecía confundida y asustada. Daniel caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello repetidamente. Les mostré el mensaje. Raquel comenzó a llorar, diciendo que habían estado monitoreando a su bebé y que nunca se perdonaría si algo le pasaba a Lily. Daniel envolvió sus brazos alrededor de ambas, luciendo tan determinado como nunca lo había visto. Marcos llegó 20 minutos después con 2 oficiales de policía. Tomaron nuestras declaraciones, miraron el mensaje e hicieron algunas llamadas. Dijeron que enviarían una patrulla a la casa de la amiga para investigar, que tratarían de rastrear el número de teléfono, y que aumentarían las patrullas alrededor de mi edificio. Dijeron todas las cosas correctas, pero podía notar que no se daban cuenta de cuán peligrosos podían ser mis padres, cuán impredecibles y desesperados estaban. Después de que los policías se fueron, nos sentamos en mi sala tratando de averiguar qué hacer a continuación. Raquel propuso quedarse en un hotel con nombres diferentes, mientras Daniel recomendaba conducir a casa de su primo a unos estados de distancia. Me senté allí enojándome cada minuto. Esto era injusto. Habíamos hecho todo legalmente, incluyendo pasar por todos los procesos y obtener órdenes de restricción. Sin embargo, todavía nos estaban acosando y controlando nuestras vidas a través del miedo. Me levanté abruptamente. Terminé de correr, respondí. Y de esconderme. Terminé de dejar que otros determinen cómo vivo mi vida. Ya me robaron mi infancia. No les voy a dar mi edad adulta también. Daniel me miró como si estuviera loca. ¿Qué vas a hacer? Honestamente no lo sabía. Pero sabía que no podíamos seguir viviendo de esta manera. Esa noche, nos turnamos para hacer guardia mientras los otros dormían. Tomé el primer turno, sentada junto a la ventana de mi sala, todas las luces apagadas, observando la calle abajo. Alrededor de las 2 de la mañana, noté un automóvil que conocía, el viejo Buick de mi padre. Dio 3 vueltas a la cuadra antes de detenerse al otro lado de la calle. Tomé fotos con mi teléfono y luego desperté a Daniel. Vimos cómo nuestro padre se sentaba en su auto, mirando hacia mi edificio. No se acercó ni violó técnicamente la distancia de la orden de restricción. Simplemente nos estaba haciendo saber que estaba allí, vigilando y esperando. Por la mañana, le di las imágenes a Marcos. Dijo que era alarmante, pero no legalmente una violación porque mi padre se quedó en su auto lejos del edificio. Dijo que seguiría documentando todo y hablaría con el investigador de nuevo. Colgué, frustrada, ya que el sistema legal tenía limitaciones. Las órdenes de restricción eran meramente pedazos de papel, y no podían detener a alguien que estaba decidido a hacerte daño. Raquel y Daniel planearon llevar a Lily a un hotel por unos días que tuviera pasillos interiores y seguridad adecuada. Los ayudé a empacar, los abracé para despedirme y prometí reportarme cada pocas horas. Después de que se fueron, me senté en mi departamento vacío, sintiéndome extrañamente tranquila, como si hubiera llegado a un punto de decisión y no pudiera continuar viviendo en este limbo. Llamé a Melissa. Le conté todo y le pregunté qué sentía ella que yo debía hacer. Permaneció en silencio por un momento antes de hacerme una pregunta que me impactó profundamente. ¿Qué quieres realmente de tus padres?
No lo que no quería o de lo que tenía miedo, sino lo que deseaba conscientemente. Me di cuenta de que nunca lo había considerado de esa manera. Después de colgar, escribí una lista. Lo que quería, vivir sin miedo. Mantener una relación con mi hermano y su familia. Quiero dejar de sentirme responsable por la conducta de mis padres. Ser libre del pasado. Esa lista no incluía la reconciliación con mis padres, no había mención de perdón en ninguna parte. Nadie parecía entender por qué hicieron lo que hicieron. Simplemente quería ser libre de ellos. Esa tarde, hice algo loco. Les envié un correo a mis padres con un mensaje rápido. Sé que están vigilando mi edificio, y sé que no van a parar, así que hablemos una vez más. Mañana, mediodía, en la cafetería de la calle 8. Solo yo. Sin policías. Sin abogados. Después de eso, nos dejarán a todos en paz para siempre. Presioné enviar antes de poder cambiar de opinión. No le dije a Daniel, ni a Raquel, ni a Marcos, ni a Melissa. Necesitaba hacer esto por mí misma. No era lo suficientemente estúpida para creer que mis padres de repente se volverían racionales, pero necesitaba confrontarlos bajo mis propios términos. Necesitaba decir mi verdad. Necesitaba romper el ciclo de una vez por todas. Mi padre respondió en minutos, estaremos allí. Sin amenazas ni chantajes, solo confirmación. Pasé el resto del día preparándome mentalmente, pensando en lo que quería decir, lo que necesitaba que escucharan, y qué límites necesitaba establecer. Esa noche, dormí inusualmente bien, como si tomar una decisión hubiera aliviado algo de mi estrés. A la mañana siguiente, me vestí formalmente, no para impresionarlos, sino para sentirme poderosa y segura. Tomé un Uber a la cafetería, llegando 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina trasera donde pudiera ver la puerta, pero no fuera inmediatamente visible desde el exterior. Pedí un café que realmente no deseaba y me senté allí esperando, notablemente tranquila. Llegaron al mediodía, luciendo más viejos y agotados que en la corte. Mi madre me reconoció primero y le dio un codazo a mi padre. Se movieron suavemente, como si se acercaran a un animal peligroso que podría huir. Se sentaron frente a mí sin decir nada, simplemente nos miramos el uno al otro por un largo tiempo. Estos extraños que eran mis padres y me habían influenciado de maneras que nunca comprenderían. Hablé primero. No convoqué esta reunión para reconciliarnos, darles dinero o escuchar sus excusas, la convoqué para asegurarme de que entendieran una cosa, se acabó. Han perdido. Me han perdido no solo en la corte. Han perdido a Daniel. Perdieron a sus nietos. Perdimos cualquier posibilidad de incluirlos en nuestras vidas. Y si no lo aceptan, si siguen persiguiéndonos, amenazándonos e intentando abrirse paso a la fuerza, los destruiré. Mi padre comenzó a interrumpir. Levanté mi mano. No he terminado. Entonces saqué mi teléfono y les mostré copias de todos sus mensajes de texto amenazantes, la foto de Lili y los correos electrónicos. He enviado copias por correo electrónico a todos en su vida, incluyendo a su familia, iglesia, vecinos y empleo. ¿A todos?, preguntó mi padre. Todavía no. Pero lo haré si contactan a cualquiera de nosotros de nuevo, si visitan nuestras casas o incluso mencionan nuestros nombres a alguien que conozcamos. Mi madre empezó a llorar. Simplemente queremos a nuestra familia de vuelta, cometimos errores, pero merecemos otra oportunidad. Nos estamos haciendo viejos, y no queremos morir solos. La miré durante un largo tiempo. Deberían haber considerado eso antes de abandonar a su hija de 17 años, antes de mentirle a todos sobre lo que hicieron, antes de irrumpir en la casa de Daniel, antes de amenazar a sus propios nietos. Eso enfureció a mi padre. Eres una desagradecida. Siempre has sido difícil. Has puesto a tu hermano en nuestra contra. Nos debes porque te criamos. Simplemente me reí en su cara. Honestamente creen que tienen derecho a gratitud por hacer el mínimo indispensable como padres durante 17 años antes de deshacerse de mí por completo. ¿Creen que debería estar agradeciéndoles por su excelente crianza? Se quedó sentado allí, con la cara roja y mudo, sin respuesta a esa pregunta. Mi madre seguía llorando, pero yo no sentía nada. Ni remordimiento, ni lástima. Solo una fría realización de que estas personas nunca cambiarían, nunca aceptarían responsabilidad, y nunca serían los padres que yo merecía. Me levanté para irme. Aquí está su advertencia final. La próxima vez que violen la orden de restricción, no llamaré simplemente a la policía. Me aseguraré de que todos los que conocen sepan quiénes son realmente. Si me fuerzan la mano, tengo los recursos para hacerles la vida bastante difícil. No quiero hacer eso, pero lo haré. Quiero salvaguardar a mi familia. A mi verdadera familia. Daniel, Raquel, Lili, las personas que elijo. Mientras me alejaba, mi madre gritó tras de mí, ¿realmente nos desprecias tanto? Me detuve y me di la vuelta. No los detesto.
No siento nada por ustedes. De repente son extraños para mí. Y esa es su pérdida, no la mía. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Llamé a Daniel desde la acera y le conté todo. Estaba indignado al principio porque me reuní con ellos sola, luego preocupado de que tomaran represalias, pero finalmente contento de que alguien finalmente se hubiera enfrentado a ellos directamente. Dijo que deseaba haber tenido la confianza para hacerlo años atrás. Regresé a mi departamento, tomé una maleta y decidí quedarme con Daniel y su familia en su hotel por unos días para asegurar su seguridad. Cuando llegué, Lily corrió a abrazarme. Tía Eva llamó por primera vez, y casi lloré. Raquel me abrazó también, diciendo que estaba orgullosa de mí y deseando que finalmente pudiera encontrar paz. Daniel simplemente me apretó el hombro, no se necesitaban palabras. Pasamos los siguientes días en un extraño limbo, esperando a que mis padres hicieran su siguiente movimiento, constantemente revisando nuestros teléfonos y saltando ante ruidos inesperados, pero nada sucedió. Sin llamadas, mensajes, correos electrónicos o avistamientos de su auto, solo quietud. Después de una semana, Daniel y Raquel decidieron regresar a casa. Cambiaron todas sus cerraduras, instalaron cámaras de seguridad, prepararon la venta de su propiedad y comenzaron a buscar una residencia más cerca de mi ciudad. Yo regresé a mi departamento, volví al trabajo y reanudé mi vida normal. Pasaron 2 semanas, seguidas de un mes. Nada de mis padres. Marcos se reportaba con frecuencia, indicando que el detective había confirmado su regreso a su estado natal. Que las órdenes de restricción seguían en vigor y que debíamos permanecer alertas mientras seguíamos adelante con nuestras vidas. Lentamente, lo hicimos. Daniel consiguió un nuevo trabajo en mi ciudad. Raquel inscribió a Lily en el preescolar y compraron una casa a 20 minutos de mi departamento. Cada domingo, cenábamos juntos y comenzábamos a crear nuevas tradiciones, recuerdos y un nuevo tipo de familia basada en la elección en lugar de la obligación. Seguía esperando sentir algo sobre el dolor de mis padres, tal vez remordimiento o rabia, pero en general, me sentía aliviada. Como si finalmente hubiera soltado una enorme carga que había estado llevando desde que tenía 17 años, y que ahora podía concentrarme en el futuro en lugar del pasado. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, recibí una carta que fue reenviada a través de Marcos, manteniendo mi dirección confidencial. Era de mi madre. Casi la tiro sin leer, pero la curiosidad ganó. Era breve, solo unos pocos párrafos, no había excusas ni peticiones esta vez, solo una admisión de que me habían dañado gravemente, que habían fallado como padres, que entendían por qué no quería nada que ver con ellos, que estaban buscando asesoramiento y que seguirían las órdenes de restricción. Esperaban que algún día yo pudiera estar dispuesta a escuchar una disculpa adecuada, pero entendían si ese día nunca sucedía. Se la mostré a Daniel, y él recibió una carta idéntica. Hablamos de ello durante la cena esa noche, si era genuina, si alteraba algo y si alguna vez podríamos confiar en ellos de nuevo. No sacamos ninguna conclusión. Simplemente prometimos tomar las cosas un día a la vez. Priorizar nuestra sanación y salvaguardar a la familia que estábamos creando. Guardo la carta en un cajón del escritorio. No porque esté preparada para perdonar. No porque quiera reconciliarme, sino porque representa algo significativo. Mis padres finalmente aceptaron mi derecho a crear límites. A elegir a quien permito en mi vida y a definir la familia bajo mis propios términos. La semana pasada, Lily celebró su 4º cumpleaños. Daniel y Raquel me animaron a ayudar a planearlo. Lo tuvimos en mi casa con globos por todas partes, un pastel comprado en una pastelería elegante y regalos apilados en la mesa de centro. Lily va de un lado a otro con un vestido de princesa, sonriendo. Raquel está tomando fotos, Daniel está haciendo una parrillada en mi balcón, amigos pasaron durante el día, tanto ruido, tanta alegría. En un momento, me moví a la cocina por un momento a solas, solo mirando a través de la puerta mientras Daniel giraba a Lily en círculos, Raquel riéndose de algo que dijo un amigo. Y mi departamento, que anteriormente había estado vacío y tranquilo, lleno de vida y amor. Recordé el mensaje en la barra de mi cocina hace 12 años, ya verás cómo te las arreglas, y lo hice. No de la manera que ellos pretendían, pero había averiguado lo que debería ser una familia, lo que debería ser el amor, y lo que siempre había merecido. No estoy sugiriendo que todo sea perfecto ahora. Todavía tengo problemas de confianza. Voy a terapia cada semana. Tengo pesadillas ocasionales sobre ser abandonada y me estremezco cuando mi timbre suena inesperadamente. Pero yo, y todos nosotros, estamos sanando, creando algo nuevo de los pedazos rotos de nuestra historia, algo más fuerte, algo elegido, algo real. La gente a veces cuestiona si alguna vez me reconciliaré con mis padres, si alguna vez les permitiré ver a Lily, y si alguna vez los perdonaré por lo que hicieron.
No tengo respuestas a tales preguntas todavía. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero sé esto, ya no me define lo que me hicieron, me caracterizo por lo que construí después, por la persona en la que decidí convertirme, por la familia que elijo hacer.